noches, Nona Church, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan una noche más aquí en Nona Church en español. Nosotros estamos muy contentos porque vamos a comenzar esta nueva serie que le hemos puesto Masterclass o clase maestra o clase magistral, como quiera llamarlo. ¿Y quién de ustedes nos acompañaron para nuestra serie pasada? Yo me opongo. Levantando la mano. Estuvo buena, ¿verdad? Así que les pedimos que nos acompañen durante las próximas semanas porque esta serie va a estar aún mejor. Vamos a estar aprendiendo del maestro por excelencia, Jesucristo mismo, como lo hacemos todos los sábados aquí en una church, pero vamos a estar viendo específicamente una obra de arte, una obra maestra y una clase magistral que nos dio en las Escrituras. Pero antes de entrar al fondo de la enseñanza, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es una de las cosas que se acuerdan en su vida que hayan hecho para hacer a alguien feliz? ¿Qué han hecho para hacer a alguien feliz en algún momento de sus vidas? Sea muy bueno o sea muy tonto. Cualquiera de las cosas que hayan hecho para hacer a alguien feliz. En mi caso, yo me acuerdo cuando yo estaba como en cuarto grado, mi colegio fue a una excursión al parque de diversiones en la capital donde yo vivía y fuimos algunos de mis compañeros de la escuela y nos montamos a una atracción que se llamaba el pulpo. Ya se imagina por qué se llamaba el pulpo. Eso eran como tentáculos así que se salían. Y eso giraba, y no solo giraba, sino que también el carrito donde uno se montaba giraba en su propio eje también. Entonces era el doble giro. Entonces me monto yo al pulpo y ya dura como 1 minuto y medio y salgo del pulpo y estoy totalmente mareado. Yo digo que ya, que dicha que se acabó, ya no quiero más. Y llega la muchacha que me gustaba a mí y me dice, ¿nos montamos otra vez? Y yo, claro que sí, lo que usted me diga, hagámoslo, vamos. Me monto yo con un amigo mío, entonces ella iba con una amiga ya y me volvió a ver, ay sí, qué valiente, se montó, y me vuelve a ver a mí y hago yo a mi amigo, bueno, no prometo nada. Y empieza el pulpo otra vez, a hacer vueltas y vueltas y vueltas, y para hacerles el cuento largo, corto, el amigo con el que yo me monté supo qué desayuné, qué almorcé, qué tuve de merienda. Y no le fue bien a él. Pero lo que hace uno para hacer a alguien feliz, ¿verdad? Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué han hecho últimamente para hacerse ustedes mismos felices? ¿Qué se han comprado? Sin juicio, ¿verdad? ¿Se han comprado algo? ¿A dónde han ido? ¿Se han hecho una vacación en la que dijeron, si me voy a esta vacación voy realmente a ser verdaderamente feliz? ¿O qué riesgo tomaron? ¿Qué hicieron diferente? Y bueno, al final nosotros hacemos este tipo de cosas y queremos hacer que la gente alrededor esté feliz y queremos que nosotros estemos felices porque al final queremos que nuestra vida sea una vida plena, ¿verdad? Una vida feliz. Y hacemos todas estas cosas buscando la felicidad. Y aquí les hago una pregunta. ¿Cómo saben que están viviendo lo que nosotros llamamos la buena vida? ¿Han escuchado ese término? Le dicen, es que usted sí está viviendo una buena vida, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que estamos viviendo esa buena vida? ¿Qué cosas estamos haciendo para alcanzar esa buena vida? Y no me refiero nada más a mantenernos ahí a flote y a que nuestra semana continúe y a pagar nuestras facturas y que sigamos. No. ¿Qué estamos haciendo para encontrar esa vida que nos hace realmente plenos, ¿verdad? Tal vez para algunos de nosotros es una cifra en nuestra cuenta bancaria, que nos encantaría tener 100 ceros a la derecha para poder sentirnos plenos. Algunos de nosotros tal vez anhelemos una persona que esté al lado nuestro, que tal vez en este momento no la tenemos y con eso vamos a estar viviendo la buena vida. Tal vez es tan sencillo como no sentir ansiedad por 5 minutos en mi día. O tal vez todos algo tenemos que estar buscando. Sea cual sea el caso, todos estamos buscando algo para ver qué es esa buena vida. Y la mayoría de nosotros la realidad es que estamos corriendo tras ella. Cosa que hacemos y cosa que practicamos y decisión que tomamos, al final es buscando esta buena vida. Y no nos resulta extraño porque en realidad esto no es un concepto ajeno a nosotros porque estamos viviendo en una época donde tenemos tanta información, tenemos tantos recursos al automejoramiento, ¿verdad? Y tenemos tantas cosas para hacer de nuestra vida mejor. Tenemos influencers a nuestra disposición que nos dicen y nos dan tips de salud. Tenemos recursos ilimitados para saber qué comer, qué no comer, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo. Tenemos una industria que nos da libros,
podcasts, suplementos, cursos y esta industria de automejoramiento, ¿saben cuánto vale en este momento? 1.5 trillones de dólares. Eso es lo que vale la industria que hace que nuestra vida sea mejor, ¿verdad? Que está destinada a que podamos tener una vida mejor. Somos la generación más entretenida, más conectada y más medicada en la historia de la humanidad. Y nunca antes habíamos tenido acceso a este tipo de expertos. Pero, lastimosamente, a pesar de que tenemos todo eso, y está bien, gloria a Dios que podemos tener sabiduría de otra gente para que nuestra vida sea mejor. Pero a pesar de tener tantas opciones y tantas cosas buenas a nuestra disposición, Estados Unidos acaba de publicar su ranking más bajo en el índice de felicidad en el año. Así que podríamos decir que vivimos en esta realidad, en que somos muy buenos para perseguir la felicidad, pero somos realmente malos para encontrarla, ¿cierto? ¿Estarían de acuerdo conmigo? Y esto no es un concepto nuevo tampoco. Hace 1600 años, un hombre llamado Agustín, un filósofo y un teólogo, que es un hombre que había vivido muchas cosas en su vida y pasó por muchos ambientes y muchas circunstancias en su vida, se sentó y escribió una de las frases más famosas en la historia del pensamiento del oeste. Y él lo escribió en una obra que tituló Confesiones por Agustín, o algunos lo conocen como San Agustín. Y él dice que nuestros corazones están inquietos. Hace 1600 años, Agustín dice que nuestros corazones están inquietos y hoy seguimos diciendo exactamente lo mismo. Y hoy seguimos buscándolo. Pero hay buenas noticias, hay muy buenas noticias, porque el mayor maestro que jamás haya existido, cuyas ideas han sobresalido toda filosofía, cuyas ideas han trasladado y se han movido durante años, el mayor maestro que conocemos puso y enmarcó lo que realmente significa vivir una buena vida. Durante las próximas 11 semanas, diga conmigo, 11 semanas. Por 11 semanas queremos verlos aquí, porque vamos a estudiar esta clase maestra que Jesús nos da en esta sección de la Biblia que llamamos el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, que lo podemos encontrar en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, donde Jesús abarca muchísimos temas a lo largo de una gran porción de las Escrituras. Jesús habla de cómo batallar con el dinero, habla de cómo batallar con el divorcio, habla de cómo batallar con nuestras relaciones cercanas, habla de tantas cosas, y por eso es que hemos llamado a esta serie Masterclass, porque vamos a aprender del maestro por excelencia, que nos va a dar una clase magistral de cómo vivir una vida con significado, con propósito y con un gozo real y verdadero. Así que esta es la idea principal de toda la serie. Es esta. Jesús es el maestro por excelencia, dándonos la clase magistral sobre cómo vivir la buena vida. Así que esto es lo que nos vamos a enfocar. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok, perfecto. Así que vamos a iniciar primero por el lugar donde Jesús da esta clase magistral. Entonces, estamos en el antiguo Israel, a la orilla del mar de Galilea. Cuando ustedes piensan en la orilla del mar de Galilea, tal vez para muchos de nosotros eso puede ser el nombre de una ciudad normal, ¿verdad? Una ciudad en la Biblia que dicen que existió. Pero cuando pensamos en Galilea, los eruditos de Jerusalén, los más sofisticados griegos y las élites romanas decían: Galilea, Galilea es como el fin del mundo, ahí nadie va. La gente iba a recibir una clase magistral a Jerusalén, al templo, o se iba a hablar ahí con los eruditos hebreos, o se iba a Alejandría si eran griegos, y ahí encontraban en Atenas también un montón de enseñanzas y demás. Nadie iba a Galilea porque ahí era tierra de agricultores y tierra de pescadores, ¿verdad? El pueblo judío estaba bajo una ocupación extranjera, no había poder político, sino una expectativa realista de que su situación fuera a cambiar.
¿Por qué? Porque estaban bajo una opresión del Imperio Romano. Y llega Jesús. Y llega Jesús con enseñanzas y haciendo milagros, haciendo un montón de cosas que termina trayendo la atención de una multitud. Y entonces las multitudes empiezan a seguir a Jesús por sus milagros y por las cosas que él estaba haciendo y diciendo. Y tiene tanta popularidad Jesús que recibe una multitud que lo sigue hasta el mar de Galilea. No lo siguió a Jerusalén, no lo siguió a las ciudades sofisticadas, lo siguió a una ciudad cualquiera. Pero como todo el mundo sabía lo que Jesús estaba haciendo, quería también escuchar lo que él iba a decir. Así que en Mateo 5, él sube a una colina a enseñar. Sube a una colina a enseñar y los estudiosos creen que probablemente se trataba de una colina sobre el mar que servía como un anfiteatro natural, donde por la pendiente y por el viento, cuando Jesús hablaba, su voz se transmitía mucho más fácil, porque era una multitud de miles de personas los que estaban siguiendo a Jesús. Tengo un video para que vean, ahí está. Eso es el mar de Galilea y el lugar donde se cree que Jesús pudo haber puesto la multitud mientras hablaba. Ven la pendiente, digamos, de las colinas, el viento y el mar. Un lugar espectacular, pero ese lugar no significaba nada en el contexto en el que vivían. Era un lugar cualquiera, era un cero a la izquierda para muchas personas. Y Jesús decide enseñar en ese lugar. En la cultura judía había una persona que había subido a un monte para recibir autoridad de Dios. Y esa persona era Moisés. Moisés subió a un monte para recibir la autoridad y para recibir la ley de Dios. Y ahora Jesús iba a hacer lo mismo. Jesús iba a subir a un monte, pero la única diferencia es que él ahora iba a hablar como la autoridad. Y él iba a comunicar algo que todas estas personas tenían que aprender en ese momento. Y así es como comienza él a hablar. Así es como él comienza. En este contexto, él empieza a decir, pónganme atención porque lo que voy a decir es aún más importante de lo que ustedes creen que ya escucharon. Así que empezamos en Mateo capítulo 5, versículo 1. Y aquí vamos a hacer hoy nos vamos a enfocar en Mateo capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 12. Entonces vamos a ver lo que llamamos las bienaventuranzas. Y vamos a ver qué podemos sacarle al maestro por excelencia aquí. Mateo capítulo 5, versículo 1 dice, cuando vio a las multitudes, ¿se acuerdan? Multitudes, mucha gente lo seguía, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Súper importante, Mateo nos empieza a decir que él se sentó. Cuando el Mateo nos dice que él se sentó, quiere decir, y en la cultura judía ellos iban a entender, que no era que estaba de pie y decía y hablaba, porque generalmente cuando los rabinos se ponían de pie y hablaban, estaban interpretando la ley. Generalmente decían, el rollo de Isaías hoy dice esto, o el libro de Deuteronomio hoy dice esto. Pero cuando se sentaban, los rabinos enseñaban e interpretaban lo que leían. Jesús se sienta y dice, hoy enseño yo, y yo soy la autoridad, y voy a enseñarles esto. Entonces, el hecho que nos dice que se sentó nos comunica montones. Vean lo que dice en el siguiente versículo. Tomó él la palabra y comenzó a enseñarles diciendo. Está enseñando en un monte, en la misma idea de como cuando Moisés subió al monte a recibir, ahora Jesús está en un monte y él iba a empezar a enseñar con autoridad. Porque también vemos que en Mateo 5, versículo 21, 27 y 31 dicen lo siguiente. Jesús empieza a hablar diciendo, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, pero yo digo ahora. ¿Notan la autoridad de Jesús? Vean, cuando ustedes estaban con los rabinos de antes, los rabinos hablaban la palabra y los rabinos iban a hablar y iban a interpretar. Y ellos decían, así dice la palabra del Señor. Pero Jesús en este momento está diciendo, yo digo hoy lo siguiente. Así que Jesús está en un monte, Jesús va a enseñar y Jesús va a enseñar con autoridad. Así que Jesús abre su boca y 9 veces en 12 versículos Jesús utiliza una palabra que en griego, en el lenguaje original, conocemos como makarios. Makarios, que significa feliz, bendecido o completo.
En nuestras Biblias, en las versiones de nuestras Biblias, cuando leemos esta palabra Macarios, es cuando la Biblia traduce esta parte como dichoso el que tal, o Dios bendice al que tal, o bienaventurado el que tal. Lo que le está diciendo es Macarios, ese es el idioma original. Pero a veces nuestras traducciones se quedan un poco cortas de lo que realmente esta palabra significa. En la literatura griega, esta palabra Macarios describía un estado como el de los dioses, aquellos que están por encima de los problemas terrenales y que están viviendo en plenitud y en autosuficiencia. O sea, esta palabra tenía un significado, el significado de la buena vida. Vean, dichoso o bienaventurado, Macarios quiere decir, esta persona está viviendo la buena vida si hace esto. O esta persona está experimentando algo diferente si hace esto. Esto es lo que está comunicando esa palabra realmente, ¿ok? Así que Jesús está a punto de decirle a una multitud que lo está siguiendo hasta el monte de las bienaventuranzas, como llaman a este monte popularmente, a una multitud de personas olvidadas y una multitud de personas ordinarias. Le está diciendo 9 veces en 12 versículos que para llegar a vivir la buena vida tienen que hacer esto o tienen que pensarlo de esta manera. Y su mundo se va a volver de cabeza. Lo que Jesús va a explicar les va a cambiar la perspectiva al 100%. Mateo 5, versículo 3, es la primera. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Ahora, Jesús comienza con esto que es muy importante. Y otra vez, en la cultura judía, con lo que usted comenzaba, era casi que lo más importante de todo. Todo nacía de lo primero. Todo nacía de esto. Las primeras palabras de Jesús en este sermón son muy importantes. Son demasiado importantes. Y es extraño porque Él dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Entonces uno dice, ¿cómo? Entonces Dios bendice a los que son pobres, entonces Él prefiere a los pobres que a los que son ricos y a los que tienen recursos. No, eso no es lo que está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo, yo voy a estar con los pobres y los ricos que van a ver qué hacen. No, eso no es lo que está diciendo. El pobre en espíritu es esta idea donde se está hablando y Jesús está hablando de una postura espiritual. De esta postura espiritual donde reconocemos que no tenemos nada que presentar delante de Dios y que somos completamente dependientes y necesitamos de Él. Esa es la persona que es pobre en espíritu. Porque dice, vea, yo aquí no vengo con un título, yo aquí no soy doctor, yo aquí no soy pastor, yo aquí no soy máster, yo aquí no soy nada. Yo aquí lo que necesito, Dios, es que lo necesito a usted. Yo no soy nadie. Yo quiero ser un pobre en espíritu porque lo necesito. Eso es lo que Él está diciendo. Como la semana pasada nos enseñaba Mauricio, no hay forma de subir la montaña, todo es por gracia, ¿verdad? Así que aquí Jesús lo que nos está diciendo es, nuestra necesidad es que lo necesitamos a Él. Y si vivimos nuestra vida con una dependencia de Dios, podemos empezar a ver la promesa que Él nos da. ¿Qué es lo que dice? Porque el reino de los cielos les pertenece. O sea, el reino de los cielos les pertenece a aquellos que nada más se rinden a Él y dicen, Señor, te necesito. Señor, no puedo hacer nada más que no sea por ti. Y Él empieza el sermón ahí. Porque si no tenemos esa actitud, va a ser muy difícil que continuemos con todo lo demás. ¿Y saben qué es lo más triste? Que a veces nosotros podemos estar interpretando este versículo y nosotros mismos, por nuestra experiencia cristiana y por nuestro bagaje cristiano y por nuestra experiencia desde niños, que crecimos en la iglesia, que llevamos años en la iglesia, que hemos sido parte de noches de ayuno y oración, que hemos sido personas que están ayudando en las vigilias, hemos estado el miércoles en la iglesia, sábado en la iglesia, domingo en la iglesia, lunes barriendo la iglesia porque no hay nadie, pero tengo que orar en la iglesia, martes. A veces ser pobres en espíritu nos cuesta más a nosotros como cristianos,
porque podemos llegar a un punto donde decimos, ay no, otra serie del Sermón del Monte, ya me lo conozco. He estado en 10,000 series del Sermón del Monte. Ya me sé las bienaventuranzas, las digo cada vez que me duermo. Dichosos son los pobres en espíritu, y me dormí. Siempre me pasa. ¿Por qué una más? Y eso no es la buena vida que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que a pesar de que nosotros hemos estado en este tipo de historias y hemos estado en este tipo de momentos, seamos capaces de decir, Señor, pero igual te necesito. Señor, igual quiero de ti. Señor, yo creo que hay más en ti. Señor, quiero ser y llegar a ser pobre en espíritu para vivir esta buena vida y para encontrarme contigo. Ser pobre en espíritu no es un pozo en el que caes accidentalmente. Es una postura que eliges. Es una postura a la que Dios en su misericordia también eventualmente nos va a llevar. Porque Dios nos puede humillar de una manera muy amorosa. Así que la promesa es que el reino de los cielos es de ellos, de los que somos pobres en espíritu. Y es ahora mismo la puerta de entrada a todo lo que Jesús va a decir y va a continuar diciendo durante este sermón. Otra vez, lo que Jesús está diciendo es que nuestra felicidad en la vida está directamente conectada con el grado de dependencia que nosotros tengamos con Dios. Ahí donde va a estar y ahí donde tenemos que comenzar. Así que ojalá que a medida de que pasemos y que vayamos viendo los demás podamos darnos cuenta de que es ahí donde tenemos que estar. Mateo 5, versículo 4 dice lo siguiente: Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Este dolor no es el dolor de una pérdida, es un dolor por un corazón que permanece sensible al mundo roto en el que vivimos. Si leemos las noticias y vemos todo lo que está pasando, y si alguien nos dice que tuvo una pérdida, o si alguien nos dice que está batallando, o si alguien nos dice, hey, es que estoy batallando mucho en esta área de mi vida, y nuestro corazón no se moldea hacia eso, y si no respondemos, o si vemos noticias de niños que han sido abusados y no hacemos nada al respecto, ni siquiera oramos por la situación, o ni siquiera oramos para que el Señor traiga paz y traiga lo que necesita este mundo, pues realmente no estamos viviendo una buena vida. Vean la promesa, porque los que lloran serán consolados. Dios no nos está diciendo seamos personas que van por el mundo llorando porque todo es terrible, no. El hecho de que estemos experimentando el dolor y el sufrimiento de este mundo en nosotros y con otros es una oportunidad para que Dios nos consuele y consuele a otros. Y es una belleza. Dios bendice a los que lloran. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Es el siguiente, Mateo 5, versículo 5. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Esta palabra humilde también se puede traducir como manso, ¿verdad? Y en nuestra cultura hay una frase que en mi país decíamos que creo que dice muy bien lo que Jesús quiere decir. Y a mí en mi mamá siempre me decía, sea manso pero no menso, ¿verdad? Y yo, tiene razón, sea manso pero no menso. Jesús no nos está diciendo, camine por la vida para que todo el mundo lo pisotee, baje su cabeza, todo el mundo lo pisotee. No, hágase valer a usted mismo. Pero esta palabra manso también en su idioma original lo que quiere decir es cuándo y cómo usar su fuerza. La mansedumbre es fuerza bajo control. Como cuando veo a papás que regañan a sus hijos porque sus hijos necesitan como un jaloncito de orejas, pero son mansos y al mismo tiempo denotan un límite. Dice, bueno, pero esta es tu consecuencia. Eso es un excelente ejemplo de un manso. No es gritarle la primera reacción, sino es decirle, esto está mal, cálmate un segundo y aquí está el límite. Eso es una persona mansa, ¿verdad? Una persona mansa es una persona que cuida de su familia también. Manso pero no menso. Yo me acuerdo, yo hacía ejercicio en un gimnasio en Costa Rica, y era un gimnasio que los dueños del gimnasio eran peleadores de artes marciales. Uno de esos hasta estuvo a este punto de estar en la UFC, y uno de los dueños del gimnasio era el primer cinta negra de jiu-jitsu del país y el campeón nacional del país. Y yo veía a ese ser humano y era una refrigeradora así.
era enorme y caminaba así, y yo lo veía entrenar y lo veía en peleas de jiu-jitsu, y yo decía, uy, ¿cómo lo está haciendo? Uy, vea cómo lo está haciendo, llaves por acá, kimuras por acá, mataliones por acá, y todas estas cosas. Yo decía, Dios, pero lo va a matar, lo va a matar. Y al final terminaba y le daba la mano. Eso, man, qué bueno, le damos la próxima. Yo decía, están locos, yo no sé cómo pelean contra él. Pero este es un ser humano que me podía a mí matar de 300 veces, 300 formas distintas. Si él quisiera, él era un arma humana. Pero cuando yo tenía conversaciones con él, hasta me daba la mano suavecito. Yo decía, me la puede destruir y no me la destruye. Y era una persona completamente respetuosa, de buen testimonio. Era un excelente líder en el gimnasio. Daba clases a niños de cómo hacer jiu-jitsu. Y yo decía, wow, esta persona es mansa pero no mensa, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Encontrar en este mundo hombres como esta persona, hombres que estén dispuestos a cuidar a su familia y que estén listos para darlo todo por su familia, pero que al mismo tiempo sepan cómo ser mansos con las personas que cuidan también. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Dichosos, y Dios bendice a los que son humildes, porque ¿cuál es la promesa? Heredarán la tierra. Heredaremos la tierra de su reino. Mateo 5:6. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando a ustedes les da hambre, tienen muchísima hambre. Les voy a hacer una mini encuesta. Tienen muchísima hambre y no han comido por un montón de tiempo, y les ponen opción A, un steak con papitas a la francesa y algo delicioso ahí, no sé, un poco de tocineta, bacon y un montón de cosas ahí, y les ponen una ensaladilla a la par. ¿Cuál escogen? Los que dijeron la ensalada, vamos a orar por ustedes porque tienen un problema. Le dan la ensalada a mi esposa. Generalmente nuestro cuerpo, nosotros como seres humanos anhelamos las cosas que no son buenas para nosotros a veces. A veces esto es lo que nos sucede. ¿Qué son las cosas que estamos anhelando? Estamos anhelando que a la persona que va y que me pasó en la calle, va rapidísimo y llega el policía y lo agarra. ¡Uy, bien, qué rico lo agarró! ¡Tome! Eso es lo que queremos, eso es lo que nos llena. Tenemos esa hambre de decir, ¡oh, qué delicia! Pero tal vez no estamos pensando decir, tal vez está pasando por un problema, voy a orar por él. ¿Qué es lo que nos da? ¿Cuál es nuestra hambre? ¿El hambre que tenemos es por justicia? ¿O el hambre que tenemos es por comparación? ¿Es por orgullo? ¿Es por sufrimiento? ¿Es por dolor? ¿Qué está saciando nuestra hambre? Y vean lo que dice Jesús: bienaventurados los que tienen un profundo anhelo de justicia, porque solo alguien que reconoce que está vacío también puede ver esas situaciones bajo los ojos de justicia también. Mateo capítulo 5, versículo 7. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Vean, la misericordia, nosotros podemos extender misericordia, podemos ser compasivos con otros cuando entendemos que Dios ha sido tan compasivo con nosotros. Somos los primeros que necesitamos recibir compasión. Somos los primeros que necesitamos decir, wow, alguien me puede perdonar, por favor. O sea, he estado en esta situación miles de veces y ahora llego y veo una persona que está haciendo lo mismo que yo y no puedo ser compasivo con esa persona. Aquel que no podemos dar de lo que no hemos recibido. Y si no hemos recibido y si no hemos aceptado la compasión, el regalo de la gracia que Dios tiene para nosotros, nosotros no podemos extender la misma compasión a las otras personas. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Es una doble vía. Así como yo sea compasivo con otros, la promesa es que yo también voy a ser tratado con compasión. Mateo capítulo 5, versículo 8. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Aquí Jesús se está refiriendo a algo que está muy dentro de nosotros, que solo nosotros conocemos cómo somos nosotros en realidad. Porque la realidad es que nosotros podemos presentarnos moralmente
excelentes ante la gente. Ustedes tal vez me pueden ver a mí aquí y dicen, wow, él está aquí en ese escenario porque seguro es un 10 de 10 y que no sé qué. Y la realidad es que ustedes no me conocen como yo soy por adentro. Pura realidad es que podría mentirles en la cara, pero eso es entre Dios y yo, ¿verdad? Pero hay un concepto muy interesante que muchos consejeros y psicólogos dicen, que es el concepto de la integración. Que lo que dice es que cuando una persona puede llegar a ser bastante saludable cuando integra tanto su vida pública como su vida privada. Y que cuando esas dos caminan de la misma forma, la persona sigue siendo la misma tanto en lo privado como en lo público. Así que, ¿qué tan puro está nuestro corazón? Eso es lo que está diciendo Jesús. Porque hay tantos ejemplos que podemos decir aquí. No se trata nada más de que si vi pornografía o no, o si trato demasiado mal a mi esposa cuando nadie me ve y cuando vengo a la iglesia es un amor con ella. Sea cual sea nuestra situación, Jesús nos está diciendo que los que tenemos un corazón puro veremos a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús fue así. Jesús era completamente puro. Y Jesús trataba a las demás personas de la misma manera como Él pensaba de las demás personas en su interior, porque Él era completamente Dios. Así que en nuestra realidad estamos siendo la misma persona, tanto lo que está en nuestro corazón como lo que decimos fuera de Él. ¿Cómo estamos caminando? Mateo 5, versículo 9. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados los hijos de Dios. Procurar la paz no significa nada más no hacer nada. Y decir, no, entonces me quedo callado para que no pase nada y espero que el viento se lleve todo. Y ya. No se trata de eso. Procurar la paz, otra vez, veamos el ejemplo de Jesús. Jesús se metió en todas las tensiones habidas y por haber. Pero su presencia era una presencia de shalom, de paz. Jesús estuvo en las conversaciones agitadas. Jesús estuvo en las tensiones más grandes. Y Jesús nos llama a procurar la paz para ser llamados hijos de Dios. Por eso la Biblia también nos llama a ser sal y luz. Nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. Procurar la paz no es nada más hacernos los locos o decir, no, mejor no diga nada para que todo se mantenga como todo se tiene que mantener. Procurar la paz también tiene que ver con tener hambre y sed de justicia. Todo esto se conecta, ¿verdad? Porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, versículo 10 al 12. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios les bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y les miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. ¿Qué dice aquí? Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa. Yo no sé, ¿a ustedes les gusta que la gente hable mal de ustedes? ¿Alguien alguna vez ha inventado un chisme, una mentira sobre ustedes? Sí. ¿Alguien ha tenido mira, me contaron esto y esto, y uno dice, ¿y de dónde salió esto? ¿Y por qué? ¿Verdad? Y eso puede llegar a doler de mucho. Y la forma como reaccionamos ante una situación como esa también dice mucho de cómo puede estar nuestro corazón. Y Jesús nos dice, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa. Y otra vez, ¿qué venimos hablando anteriormente? Ser mansos, hambre y sed de justicia. El Señor es el que me va a dar mi justicia. Voy a ser manso, voy a ser compasivo. Ahora, esto es una lista que conforme leemos todas las bienaventuranzas, podemos llegar y decir, está complicado el asunto, ¿verdad? ¿En cuál de estas ustedes creen que están sobresaliendo? Que dicha que nadie levantó la mano. Pero puede ser muy frustrante, ¿verdad? Puede ser muy frustrante llegar y decir, o puede ser muy, en este momento, por favor no lo hagan, pero que alguien llegue y dice, sí, yo soy el más manso del mundo. Yo aquí estoy súper bien. O yo siempre tengo hambre y sed de justicia. Me encanta la justicia, hambre y sed es lo único que me como. O quiero que me persigan siempre porque voy a tener la mejor reacción. La pura y real verdad es que va a costar mucho. Va a ser muy complicado y requiere sacrificio en nosotros porque esto, el Sermón del Monte, no es meramente una lista. Somos pobres en espíritu. Bueno, mi tendencia personalmente es
cargar mis propias fuerzas, cargar en mis propias fuerzas. A veces no soy pobre en espíritu. A veces cuando digo, Señor, te necesito, mi tendencia es decir, no, yo camino solo, Señor, ahorita usted entra. Manso, bueno, a veces puedo no serlo. Mi esposa es de ejemplo de que a veces no soy tan manso y tenemos conflicto a veces por eso. Puro de corazón, hay muchas áreas de la vida en las que estoy creciendo y creo que esa es la historia de todos nosotros. Lo que nos pasa a la mayoría cuando nos encontramos con una lista como esta es que la convertimos en un proyecto y decimos, no, es que si empiezo a ser mejor en estas cosas, tengo que enfocarme en esta primero y después voy a seguir en la otra y después voy a seguir en la que sigue, pero puede llegar a ser un ciclo totalmente agotador y desmoralizante, porque podemos tratar el Sermón del Monte como una lista de cosas por hacer en vez de una lista que nos transforma. Eso es lo que puede llegar a pasar. Jesús nunca estuvo interesado en producir una versión que sea ligeramente mejor que nosotros. Jesús está en el negocio de la transformación. Y Jesús quiere que usted y que yo caminemos transformados bajo su Espíritu Santo. Y por eso nos deja estas palabras en su palabra. Quiere una vida transformada de adentro hacia afuera. Quiere una vida integrada y quiere una vida contracultural. En el antiguo Israel esto era totalmente contracultural. Y es contracultural para nosotros hoy también. Pero lo más importante también es que esta lista es un retrato directo de quién es Jesús. Jesús llora en la tumba de Lázaro, llora en el jardín de Getsemaní antes de su arresto y el Padre lo consuela. Jesús es manso, Jesús tiene autoridad en el cielo y en la tierra y Jesús pudo haber sido salvado por ese ejército de ángeles, pero Él decidió morir en una cruz. Jesús tiene hambre y sed de justicia, es misericordioso. Jesús refleja la paz de manera perfecta. Él entró en el caos y en el desastre humano y trajo paz a nosotros. Restauró la relación que estaba rota entre Dios Padre y nosotros para que pudiéramos ser salvos. La única bienaventuranza que no describe a Jesús es pobre en espíritu. Porque Jesús no necesitaba ser pobre en espíritu, porque Él es Dios. Él era 100% humano y 100% Dios. Él es la fuente de vida. Él es Macarios. Él es completamente pleno en sí mismo. Él es la fuente y sustentador de nuestra vida. Y es lo que nuestro corazón anhela. Por eso Jesús se sienta en lugar de ponerse de pie. Y por eso Jesús es capaz de llegar y decir las siguientes palabras. En Mateo 11, versículos 28 y 30, dice lo siguiente: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse en mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Jesús no solo nos enseña a vivir una vida bienaventurada como una serie de listas. Jesús, primero que todo, la vivió y segundo, Jesús tiene el poder para transformar nuestra vida y que podamos seguir siendo transformados en Él. Agustín empezó su frase diciendo: nuestros corazones están inquietos, pero luego terminó diciendo: hasta que encuentran descanso en ti, refiriéndose a Jesús. Jesús no nos dice buena suerte con el Sermón del Monte, vean a ver cómo les va. Jesús sabe que va a ser un sacrificio. Jesús sabe que nos va a costar. Pero Jesús no murió una vida santa. Murió por nuestros pecados, resucitó, volvió, ascendió al cielo y está esperando por hacer las cosas nuevas. Él no lo hizo en vano. Y Él no lo hizo sin autoridad. Y esta autoridad que Él nos está enseñando tiene la oportunidad usted en este momento de experimentarla y de empezar a ponerla en práctica en su vida para que su vida sea completamente transformada. La vida bienaventurada no es la vida que nosotros construimos, es la vida que recibimos de Jesús poco a poco, con gracia y de manera profunda. Es una vida que refleja a aquel que ya la vivió perfectamente. Y todo comienza donde Él lo comienza. Así que en resumen,
La buena vida está directamente conectada al grado en que dependas de Dios. Así que para todos ustedes tenemos un par de próximos pasos. El primero, no se pierdan ningún mensaje de nuestra serie Masterclass. Va a estar increíble. Y toda esa sabiduría que Jesús nos está dando, hoy solo vimos 13 versículos. Son 2 capítulos enteros donde Jesús va a hablar de todas las áreas de nuestra vida. Así que no se lo pierda. Venga cada sábado. El Señor está aquí y va a hacer algo poderoso en sus vidas. Y por último, este es el próximo paso que tenemos para ustedes. Regístrense a una sesión de Masterclass. Todo esto en este momento está en inglés, pero si usted puede registrarse a nuestras clases de verano, Masterclass, estas clases de verano van a suceder 3 miércoles de junio. Miércoles a las 6:30 de la tarde va a haber cuidado de niños, va a haber comida, va a haber una oportunidad para usted de conectar con gente de su comunidad. Van a ser en inglés, pero vamos a tener traducción al español para que usted pueda recibir el contenido de Masterclass, pero que también al mismo tiempo pueda conectar y hacer comunidad en español. Y aquí en Masterclass vamos a tener panelistas y expertos en diferentes áreas de la vida. ¿Quiere saber cómo mejorar en educando a sus hijos? Venga, acompáñenos por Masterclass. ¿Quiere saber cómo administrar bien sus recursos financieros, su tiempo, sus energías? Acompáñenos en estas clases de Masterclass de verano también. ¿Quiere saber cómo tener una mejor relación con Dios y ejercer sus disciplinas espirituales? Acompáñenos en Masterclass de verano. Va a ser una oportunidad increíble. Ahí tienen en sus sillas una tarjeta, unas tarjetitas para que se las lleven, escanean el código QR y se registren, ya sea en Moss Park o en Arcusi. Va a ser de mucha bendición. Así que Jesús es el maestro por excelencia que nos enseña a vivir una vida profundamente bienaventurada. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer las últimas 11 semanas en Masterclass. Así que oremos para terminar nuestro tiempo el día de hoy. Señor Padre Santo, te bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la sabiduría de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, eterno, perfecto. Y gracias, Dios, porque tu poder y tu autoridad y tu palabra, Señor, es vida para nosotros. Gracias porque tú eres fuente de agua viva, Señor. Gracias porque de ti fluye todo. Todo es por ti y para ti, Señor. Y hoy mi oración es que nos ayudes a crecer, nos ayudes a verte, Señor, y nos ayudes a vivir una vida completamente transformada en ti. Poco a poco, día tras día, pero donde intencionalmente podamos caminar hacia tu presencia y escuchar de tu Espíritu Santo para ser más compasivos, para ser mansos, para ser pobres en espíritu, para necesitarte aún más, Señor. Danos hambre y sed de justicia. Ayúdanos a ser más como tú, Jesús. Y hoy, Padre, te pongo a todas estas personas en tus manos, Señor, para que cada uno de ellos, ahí donde están, haga un compromiso contigo para seguirte de manera intencional, sin ninguna presión, pero sabiendo que si te siguen es la mejor decisión que pueden hacer en su vida, Señor. Así que te damos gracias, Dios. Te bendecimos y te alabamos, te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.